Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todas las personas que amablemente se están ya conectando en esta transmisión, en una sesión más, en una charla más de este taller de literatura con perspectiva de género y que se inscribe también en el contexto y en el marco de las actividades que venimos desarrollando dentro del programa de Cultura a la Talla. Así que en nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, de la maestra Marcela González Salas, nuestra titular, de la directora general de Patrimonio y Servicios Culturales, la maestra Betty Noco García, les damos la más cordial bienvenida a esta charla. La vez pasada, en nuestra sesión anterior de este taller, estuvimos con Claudina Domingo y Clio Mendoza, estuvimos hablando de esta transición de la poesía a la narrativa, fue una sesión bastante interesante y hoy estamos seguros de que no será la excepción porque tenemos a dos muy buenas invitadas a quienes agradecemos muchísimo hayan aceptado estar acá con nosotros esta tarde, a Mónica Lavín y a Rosa Beltrán. Gracias, dos escritoras imprescindibles que estarán platicando hoy con nosotros sobre justamente la novela en el siglo XXI y seguramente ahorita Mauricio también nos estará contextualizando un poco hacia dónde queremos llevar esta charla y hablar de las transiciones entre géneros literarios, ¿no? Entonces, Mau, bienvenido. Mauricio Montiel Figueiras, gracias por estar con nosotros una vez más en estas sesiones de este taller. Te agradecemos mucho también siempre el apoyo para podernos ayudar en la coordinación con nuestras invitadas. Así que bienvenido, Mau. Y pues sin más también darles la bienvenida a las alumnas, los alumnos, los catedráticos que nos están acompañando en esta sesión de Zoom para que podamos ya detonar la charla que nos toca esta tarde. Así que, Mau, sin más, te dejo en el uso de la voz para que nos ayudes a presentar como corresponde a nuestras invitadas de lujo que hoy nos acompañan, a Mónica y a Rosa. Adelante, Mau, bienvenido y buena tarde. Claro, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias a Rosa Beltrán y a Mónica Lavín, queridísimas amigas y colegas de ya de muchos años que nos acompañan esta tarde. Les agradezco a las dos de veras su tiempo, su generosidad, como siempre. Bueno, las dos, además de ser grandes escritoras, como digo, son grandes amigas y siempre se han caracterizado por su amabilidad y su generosidad para todos los proyectos en los que las he emboletado de una u otra manera. Entonces, muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Mónica. Los libros más recientes de ambas tienen una trayectoria muy vasta, tanto en el campo del cuento, como de la novela, como del periodismo, como del ensayo, y menciono solo los dos libros más recientes de cada una. De Rosa Beltrán, este año acaba de aparecer una novela estupenda, titulada Radicales Libres, en el sello Alfaguara, y la novela más reciente de Mónica, Todo sobre nosotras, apareció en el año 2019 en el sello Planeta. Entonces menciono solo esos dos libros. Para quienes no la conozcan, pues por favor arránquense a conocerlas de entrada con estos libros y luego hacia atrás en su obra, como digo, tanto novelística como cuentística, como ensayística. Y pues esta tarde nos convoca el tema así como general, que de repente asusta mucho, tan global, de la novela en el siglo XXI. Obviamente no vamos a hablar de la novela en el siglo XXI, vamos a hablar de la experiencia de Rosa y de la experiencia de Mónica dentro de este género de la novela en las dos primeras décadas del siglo XXI. Pero antes de eso, me gustaría comenzar con, ya lo mencionó Juan Carlos someramente, la sesión pasada ya tuvimos a Clio y a Claudina hablando de la transición de la poesía hacia la narrativa, hacia el cuento y la novela, y quisiera empezar con el tránsito que han tenido, o no el tránsito, sino el ir y venir que tienen tanto Rosa como Mónica en su obra, del cuento a la novela, y como digo, ir y venir, estos puentes que han construido ellas entre ambos géneros. Y quiero comenzar con algo que me llamó la atención. Estaba buscando como algún escritor, alguna escritora que definiera este tránsito entre ambos géneros, cuento, novela, y me topé con una definición que me parece muy bella de Haruki Murakami, que es uno de mis escritores contemporáneos favoritos. En el prólogo a la edición en inglés de este libro de relatos, que en español le titularon Sauce Ciego, Mujer Dormida, del 2007, si la memoria no me falla, y dice lo siguiente Murakami. Y con eso quiero empezar a echar a andar la conversación. Dice, para ponerlo en los términos más simples posibles, encuentro que el escribir novelas es un desafío y escribir cuentos una alegría.
o una felicidad. Si escribir novelas es como plantar un bosque, entonces escribir cuentos es como cultivar un jardín. Los dos procesos se complementan uno a otro, creando un paisaje completo que yo admiro, que yo atesoro, perdón. El follaje verde de los árboles arroja una sombra agradable sobre la tierra y el viento mueve las hojas que algunas veces están teñidas de un color oro brillante. Mientras tanto, en el jardín, los retoños aparecen en las flores y pétalos coloridos atraen a las abejas y a las mariposas, recordándonos o evocando la sutil transición de una estación a la siguiente. Me parece una definición muy bella, me parece, de verdad, como les digo, hoy en la mañana estuve buscando, estaba tratando de recordar como definiciones de escritores que hablaran de estos puentes entre ambos géneros, entre cuento y novela, y pues bueno, lanzo esta primera provocación. Si quieres comenzar tú, Rosa, vámonos contigo. ¿Cómo no? Bueno, Murakami, muy Murakami, ¿verdad? En su reflexión, sí, tenía que hablar de la belleza del jardín ordenado, ligándolo al cuento y de la perfección, de la redondez. Y quizá entonces, al hablar de bosque, está implicando que hay meandros, que hay pasadizos, que hay lugares que no van a ser conocidos, por los que vas a tener que deambular cuando escribes o lees novela, que no está todo tan ordenado. Me hace ruido aquello de que terminar el cuento es siempre una felicidad, terminarlo de leer o de escribir, no siempre. Hay cuentos terroríficos, terribles. Hay novelas que son una felicidad. Creo que es mucho más ambiguo de lo que creemos y mucho más difícil de definir, por lo menos para mí. Antes yo tenía una seguridad y era que el cuento es situación, básicamente. Es una situación la que se va a narrar, no importa cuán larga sea. Así hablemos de los cuentos de Alice Munro, por ejemplo. Y que en cambio la novela es personaje. Incluso las grandes novelas del 19, mis novelas favoritas, siempre tienen un personaje, que es en el que yo pienso, y un conflicto al que se enfrenta el personaje. Por supuesto que va a haber ramales, por supuesto que los personajes secundarios y los demás van a jugar una parte importante en la motivación y en llevarte a pensar otras cosas. Pero básicamente el conflicto del personaje está dibujado desde el principio. Todo lo que diga es susceptible de ser refutado, ya lo sé. No hay una palabra final en literatura, también lo sé. Pero ahora, fíjate, Mauricio, fíjense que los límites me son menos claros, precisamente porque me encuentro con cuentistas, acabo de mencionar a Alice Munro, pero podría mencionar a muchos más, que llevan los relatos al terreno del ensayo, sobre todo, sí, de la poesía también, pero al terreno del ensayo y funden lo que se va contando con la reflexión que se hace quien está narrando de aquello que se cuenta. Esto cada vez es más común, más frecuente. Y a veces incluso cuesta trabajo saber si algo es un relato o es una novela. Por ejemplo, hace poco en un taller sobre personaje que estoy dando, personaje en la novela, hablábamos de Lazarillo de Tormes. ¿Cuántos años de nuestra vida nos dijeron que era una novela, ¿no? Y nos venimos a dar cuenta ahora con esta relectura que es una epístola, es una carta. La primera novela seguramente será El Quijote y también porque nos lo han dicho. Y esa novela tiene todos los géneros imbricados, todos. Es una novela de caballería y va en contra o hace explotar la novela de caballería, desde luego la novela pastoril, desde luego inicia la novela moderna, tiene poesía. Con esto sí me quedaría, que la novela es el género en el que cabe todo. Posiblemente el cuento no. Por más que el cuento tenga elementos del ensayo, incluso de la crónica, ahora hay crónicas, ahora que se ha vuelto tan popular este género, que ya sé que responden básicamente al hecho de que lo que se está narrando sea verificable, lo entiendo, pero están escritas también en clave de cuento, de relato, muchas de ellas. Es decir, tienen este principio, este enigma,
una situación climática y una resolución, que es lo que nos dijeron que constituye el cuento. Y muchas veces tienen esta doble narración de aquello que se dice en la superficie y aquello que se calla, que es de lo que verdaderamente habla el cuento. Pues yo podría citar varias crónicas que están escritas así. Yo no sé si respondí o solo confundí más, No. pero en cualquier caso está bien iniciar con un debate, con una discusión en el sentido inglés. Termino diciendo que a pesar de que hay extraordinarios cuentistas y que por mi parte me consta, porque durante 10 años en la Dirección de Literatura de la UNAM publicamos cada año una antología de cuento en lengua española, ¿no? De cuentistas vivos en plena producción, y hubiéramos podido seguir, y cuentistas extraordinarios. El mercado no piensa lo mismo. El mercado no piensa que los cuentos tienen la misma demanda que las novelas, lo cual ha convertido esto en una suerte de Ouroboros, porque en efecto los lectores entonces buscan más la novela. La novela es el género de nuestra época, cada vez más, y cada vez más se tiende a escribir novela, ya no en la clave de la novela francesa del Nouveau Roman, de la experimentación, de la novela del boom, de este tipo de ejercicios, aunque no quiere decir que no haya quien lo hace y lo hace muy bien, sino volver a la narración en el sentido inglés, ¿no? Las novelas cuentan algo, narran. Hay que saber narrar y transmitir eso que se narra, que es lo que va a estar buscando un lector, una lectora. Muy bien, pues voy contigo, Mónica. Sí, mira, para mí, en lo que nos leíste bellísimo de Murakami, esta analogía del bosque y el jardín, a mí sí me produce alegría escribir un cuento. No en el sentido de que no duela la historia que estás contando, sino en el proceso de escritura. Si yo estoy escribiendo una novela, yo siempre digo, voy al recreo, porque voy a escribir un cuento, porque lo tengo en la cabeza y lo voy a ver redondo, que es esa posibilidad de verlo de principio a fin, porque me parece que el cuento es un género, a pesar de que es un género de lo callado y de lo contenido, para mí es un género de dirección, o sea, es un género que tiene más claridad de hacia dónde va desde que estás pensando en él para escribirlo. En cambio, la novela es el paisaje de la incertidumbre, es un bosque donde te puedes perder, no hay claridad del todo desde el principio. Entonces, cuando, por ejemplo, si yo estoy escribiendo una novela, de verdad me salgo de ella, sí, porque también la novela es un espacio, ¿no?, en el que habitas mientras estás escribiendo. Me salgo de ella de repente para escribir un cuento porque hay una idea que ya está en su punto y entonces me produce alegría la sensación de terminar, aunque sea una versión, uno sabe que esa primera versión no está, pero está la manera en que planteaste algo. Esto que dice García Márquez, que me gusta mucho, que es como un molde de yeso, ¿no? ¡Pum! Sale la forma en un solo golpe, en un tirón. Eso a mí en el proceso de escribir me es necesario pendulear y sí me produce una alegría distinta de el esfuerzo enorme de sostenerte dentro de la incertidumbre del campo narrativo que es la novela, ¿no? Para mí es siempre estar tomando decisiones a pesar de que me trazo un camino, porque vengo del cuento. Yo nací en el cuento, igual que Rosa, nos conocimos con nuestro primer libro de cuentos. Publicamos nuestro primer libro de cuentos al mismo tiempo, Rosa más joven que yo, pero salimos, digamos, a la luz pública como cuentistas y yo sí me creí que siempre iba a estar en esas aguas. Un día no me cupo algo que tenía rondando y entonces probé la novela y me gustó también lo que me hace ser como escritora, el mundo de la novela, a diferencia del cuento, nos pone en dilemas distintos de lo que hay que buscar, de lo que hay que dudar, de esta idea espacial que es la novela, ¿no? Para mí el cuento es, y lo puse en un prólogo de una antología personal que hice, el cuento, y pensando en esto del árbol o de la naturaleza paisajística, para mí el cuento es sacabocado, o sea, es este aparato que puede penetrar el tronco de un árbol,
y entra, es metálico, entonces puede entrar y sacar una muestra del tejido vegetal. Y para mí el cuento es eso, es un género de mucho filo, es vertical, y en cambio la novela siempre tiene esta horizontalidad que va echando como el pasto que crece con rizomas, ¿no? Va echando estos clavados en la tierra, pero va buscando este paisaje que construye. Entonces son dos experiencias de lectura y de escritura absolutamente, o sea, se complementan, hay quienes no navegan con los dos géneros, no se sienten a gusto, pero creo que complementan una forma de ver y de comprender. Y una historia en la cabeza nace para cuento o nace para novela, ¿no? A mí me pasa eso, porque tiene que ver con una apreciación de la mirada o con una forma de la mirada o de la pregunta a dónde quieres llegar o acercarte. Me parece que es mucho más riesgosa la novela en el sentido de las demasiadas palabras. Es decir, hay novelas que uno lee que dice le sobra, ¿no? Esta cosa de ser tan, de pedirle tanto al texto, ¿no? No queremos tanto rellano y relleno. O sea, el cuento es un género de intensidad, ¿no? Y a veces le pedimos eso también a la novela, que no, que es otra aventura de lectura y de escritura. A veces cuando se logran las dos cosas, a mí me gusta esa emoción lectora, encontrar esa posibilidad. Por ejemplo, siento que muchos escritores españoles contemporáneos les sobran palabras. No sé por qué, ¿verdad? No sé, es mi sensación. No a los anglófonos, no. Pero hay algo en ese largo aliento, a veces que quieres sacudirlo. Bueno, estoy generalizando y desde luego no es una generalización, pero me ha pasado más con escritores españoles, ¿no? Esto que decía Rosa, que es interesante de la hibridez de los géneros que estamos viviendo ahora, para mí la novela sí es un género que fagocita, que come, que puede abarcar y comer otros géneros y todos caben en esta gran amiba, ¿no? En esta gran cosa transparente. La pienso como una medusa, ¿no? Que va englobando cosas. Y en el cuento sí creo que es un género muy canónico en su esencia. Me acuerdo que me decía Sada, Sada escribió poco cuento, ¿no? Escribió Daniel Sada, y me decía, yo no escribo cuento porque la gente casi no lee cuento, y porque finalmente tengo un cuento, y luego digo, bueno, el personaje debe tener una tía, una prima, un hermano, ¿no? Y con esta especie de construcción de relaciones personales que caben dentro de la novela, ¿no? Yo me quedaría ahí con esta idea tratando de contestar lo que tú dices, lo que preguntas. Sí, bueno, ahora Rosa comenta algo que me parece fundamental también, que de lo que hay que hablar, porque de repente también a la gente que está empezando, está haciendo sus pinitos en el terreno literario, pues se enfrenta con un panorama editorial o un mundo editorial en el que ¿cuántas veces hemos oído es que acabo de terminar un libro de cuentos? Ok, pero primero pásame la novela. O sea, bueno, eso es como un ritornelo macabro en el medio editorial, ¿no? Sí me interesa lo que escribes, pero entrégame la novela. Y entonces uno dice, bueno, y si en los próximos 10 años no me da la gana escribir novela, voy a tardar entonces 10 años en publicar porque el cuento no se lee. Y tú lo mencionaste, Rosa, es un uroboros, o sea, si los editores no publican cuento, los lectores no van a llegar al cuento, entonces van a pedir novela y así nos vamos eternamente, ¿no? Fíjense que con una querida amiga y, bueno, admiradísima escritora que tuve la fortuna de traducir para Almadía hace un par de años, Lydia Davis, platiqué mucho esto de Lydia, como saben, es una maestra en el terreno no del cuento corto, sino del microcuento. Para mí es una de las voces más importantes contemporáneas en el terreno del relato y del ensayo, porque también es una ensayista extraordinaria y traductora estupenda. Entonces yo le preguntaba, cuando coincidimos hace algunos años, la primera vez en persona, quiero decir, en Oaxaca,
le preguntaba por su única novela, ¿no? Tiene una sola novela que publicó, que no es mala, y ella lo decía, la veía así como que, bueno, es como mi pecadillo, ¿no? Como que quise intentar a ver qué se sentía, tenía un poco lo que dicen, ¿no? Tenía una idea que dije, bueno, pues igual puede crecer esta idea que tengo, ¿no? Pero dice, no me sentí tan a gusto. O sea, dice, mi terreno, lo mío es el cuento. Y así va a ser el cuento y el ensayo, ¿no? Y ella es muy francesa en ese aspecto, ¿no? Muy francesa, pues ha traducido a Flaubert, ni más ni menos, tiene unas espléndidas traducciones de Flaubert, ya se aventó a traducir del noruego sin saber de todo el idioma, pero lo ha hecho bastante bien. Pero entonces es curioso, ¿no? Porque yo le preguntaba, bueno, ¿y no te da miedo el mercado editorial? Claro, pues Lydia Davis ya es una autora súper reconocida y pues le van a seguir publicando sus libros, así entregue parrafitos y aforismos, ¿no? Pero me decía, no, es que, y decía una cosa que también se los quiero poner sobre la mesa, dice, es que también uno se le olvida que los escritores estamos olvidando que hay que educar a nuestros editores y decirles, ¿sabes qué? No, ahorita, no te voy a entregar novela ni ahorita, ni mañana, ni en 5 años, ni en 15, ni en 20. Lo que tengo en este momento es este libro. ¿Te interesan? Bueno, pues sí. Ok, pues lo publicas. No te voy a entregar algo que tú quieras que yo te entregue, ¿no? Y un poco lo mismo, más bien lo mismo en otro terreno, en el terreno del ensayo, me lo decía otra escritora que quiero y admiro mucho, Rebecca Solnit, que ella en el terreno de la no ficción y le hacía la misma pregunta, ¿no? Cuando la estuve haciendo un tour hace un par de años acá en la Ciudad de México, un día fabuloso, y hablamos mucho de esto, ¿no? Yo le pregunté, yo le decía, oye, ¿y nunca te ha tentado la novela? Porque si han leído a Rebecca Solnit, muchos de sus ensayos también tienen esta tentación narrativa, ¿no? Varios de sus libros tienen lo que tú mencionabas, Rosa, estas crónicas que pues ya son relatos, aunque son obviamente con hechos fácticos, por así decirlo, o biográficos, pero también le decía, ¿no has tenido la tentación de la novela? Y me dice, no sabes la cantidad de veces que mi agente y mi editor me han pedido una novela. Oye, ¿para cuándo la novela? Oye, y fíjate que de este libro podría sacar una idea para una novela. Y dice, no, yo quiero ser fiel al género donde empecé y donde me quiero desarrollar y creo, me lo dijo en otras palabras, que hay que educar también al lector y al editor. Pero bueno, ahí me callo y te cedo la palabra, Rosa. Yo creo que también los lectores, al margen de los editores, nos van educando, nos van diciendo también cómo es el mundo, de qué va. Tendemos siempre a menospreciarlos. Tú mencionaste a Rebecca Solnit, y realmente su último libro se puede leer como una novela, como un conjunto de relatos ensayísticos donde va hablando de los distintos lugares donde vivió y de la gentrificación y de todo este proceso en que se han convertido las ciudades, pero a manera de relato. Es difícil no relatar, ¿no? Por supuesto, se dice que el género primero, después de la poesía, es el cuento, porque tendemos a contar historias que sean redondas, que sean únicas, como mencionó Mónica. Es curioso que en los talleres empiece por escribir cuento. Yo sé que eso tiene que ver básicamente con la extensión, pero es mucho más difícil escribir cuento, mucho más. En mi caso, no es un descanso el cuento de la novela, de ninguna manera, pero se meten a la manera de Daniel Sada las historias que tienen que ver con eso que estoy escribiendo y quizá la más emblemática de esto es el cuerpo expuesto. Me salieron distintas historias dentro de esta gran narración que son las que van comentando los personajes que tienen que ver con la novela. Hay 2 historias que se cuentan y la que no tiene que ver con Darwin son esos pequeños relatos, ¿no? Por otra parte, las historias de Lucia Berling, pues bueno, claro, son cuentos, pero no son cuentos a la manera clásica. Uno de mis cuentistas favoritos, Raymond Carver, no son redondas en el sentido en el que tendemos a enseñarlo en los talleres literarios. Es algo que se cuenta que empieza in media res y termina igual. Y el significado se lo damos nosotros, tiende más hacia lo abstracto, lo mítico, lo metafórico, ¿no? Es mucho más común que los poetas escriban cuento, caso de Borges, ¿no? Aunque también los hay, que escriben poesía y que escriben novela y que no escriben cuento nunca. Yo quiero volver a abonar a esta idea de que los géneros cada vez se hibridan más, cada vez
están más imbrincados, que va a ser mucho más difícil después explicar el cuento con base en estos esquemas aristotélicos que funcionaron, no sé, hasta que autores como Piglia hicieron definiciones de él, pero que ahora realmente se alejan cada vez más, cada vez más. Y que las narrativas del yo necesariamente nos empujan hacia el ensayo. Al mismo tiempo que se está haciendo una narración en primera persona, que por lo menos en mi caso aspira a ser una primera persona del plural, es decir, vivimos en una época donde lo privado se ha vuelto público y lo público es lo privado. En cierta forma, lo que nos ocurre y lo que también se presenta en los medios, como si le sucediera a una sola persona, está siendo compartida por todos. Es una experiencia que no sucede a todos. Bueno, esto habla de esa necesidad de escribir en una primera que tiene la aspiración de contar más allá de sí, de hablar de su momento histórico, de hablar por todos. Y al mismo tiempo que está hablando por todos, está haciendo un cuestionamiento que tiene que ver más con el ensayo, está haciendo una reflexión. Cada vez encuentro más novelas que tienen que ver con estas dos características. El yo, por un lado, el cuerpo absolutamente instalado, el momento histórico, por otro lado, ¿no? Y una reflexión de ambos. Hemos hablado largamente, Mauricio, de una autora que nos encanta, como Janet Winterson, por ejemplo, Claro. ¿verdad? Y yo no sabría si esta novela que fue traducida como ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal? Es realmente una novela o es un largo ensayo sobre la literatura, sobre la forma en la que uno se acerca a la escritura desde la propia experiencia, que cada uno de nosotros podríamos narrar esta historia, esta novela, y sería muy poderosa, porque la manera de leer de cada uno es individual y porque es una experiencia que al compartirse, puede también ayudar a otros, inspirar a otros a contar su propio proceso de escritura. Yo creo que esto sería mucho más útil, por ejemplo, en los cursos de literatura y en los talleres, que empezar por esas definiciones clásicas de lo que es novela, de lo que es cuento, de lo que es ensayo, ¿no? Sí, por ahí iría mi segunda reflexión. Fíjate que yo pienso en este flujo del que está hablando Rosa, en que estamos advirtiendo que no hay estos marcos tan claros. Incluso cuando mencionaste a Carver, yo me acuerdo de este cuento maravilloso y pensando en que quienes nos escuchan también están probando con la escritura, cómo podrían lograr el cuento o lograr luego transitar a la novela, que es como ocurre, digamos, por default casi. Este cuento de Carver que se llama Tres rosas amarillas, me parece, ¿no? Va de la crónica de la muerte de Chekhov, precisa y documentada, ¿no? Es casi, pues sí, es una crónica documental, sí, claro. Y de repente ya estamos con ese personaje que toma de la vida, de ese momento último de Chekhov, del diario de su mujer, Olga Knipper, para meternos en el cuento chejoviano. A mí me parece esa pieza una manera de decir, yo sé lo que es el cuento, qué hizo Chekhov con el cuento, ¿no? Esto de hacer del personaje el de ladito, el que no era el Chekhov, que era el que se moría, sino el que trajo las florecitas y trajo la champagne la noche anterior, hacerlo el personaje del cuento, el que tiene que hacer algo que no sabía que le iba a pasar en la vida, ¿no? Le confiere otra estatura, una dignidad, incluso le da sentido a su trabajo, a su momento, y me parece que ese fluir de la crónica al cuento ni siquiera se nota. O sea, si tú lo estás leyendo, de repente no sabes cómo pasó, pero ya leíste un cuento. Y esos fluidos quizás es lo que ahora se está trabajando ya de manera más deliberada, o a lo mejor es como pensamos y no hemos dejado que ese flujo tan natural vaya ocurriendo y está ocurriendo. Por ejemplo, los errantes, ¿no? De la premio Nobel Olga, siempre me cuesta trabajo pronunciar. Tokarczuk.
son una serie de relatos. Sí. O sea, de repente fluye, o sea, ¿cómo se encabalga uno con otro? Yo de repente digo, ¿cómo ya estoy en otra historia? No supe que había acabado la anterior. Me parece fascinante eso. Esa pérdida de los límites, donde lo que importa es lo que decía Rosa hace rato, contar la historia, saber contar. Y entonces nos está poniendo entre unos personajes que todos van en movimiento, son un poco, están fuera de la vida habitual, están por diferentes circunstancias y a veces hasta macabras circunstancias, en situaciones insólitas o moviéndose. Y estamos como en ese flujo que ya no sabes si leíste un libro de cuentos o leíste una novela. Porque yo siempre diría, la novela es de personajes. Y sí es cierto, por lo menos yo para cómo me pasé del cuento a la novela es porque no me cabía lo que yo quería contar, porque no me podía ceñir a un asunto, como mencionabas al principio, a una imagen que me desató una pregunta, sino que yo tenía que saber más de un personaje. Y para saber más de un personaje tenía que construirlo alrededor de muchas circunstancias, de un pasado, de su redondez, ahora sí, de su complejidad. Y entonces el tropezón en la novela o el desliz en la novela tenía que ver con, para mí el aprendizaje es que se trata de que el personaje no está ante una sola situación o oportunidad, es más complejo, ¿no? Y ahora creo que somos más libres. Me quiero aventurar a algo, porque me lo haces pensar, Mónica. Con todo y el riesgo de que esto se está grabando y finalmente uno lo que hace es improvisar cuando conversa. Y a mí me encanta conversar de literatura, sobre todo contigo, con Mauricio. Me encanta porque es hablar de la vida, ¿no? Hasta hace poco pensábamos que toda la narrativa en primera persona era confesional, autobiográfica, memoir. Eso se ve muy mal en el mundo hispanohablante. Nadie pondría esa clasificación, ¿verdad? De hecho, ya nos cuesta mucho trabajo esto de la ficción y la no ficción y tal. Nada, todo tiene que entrar en el mismo anaquel. Pero habíamos pensado quizá en esta narración en primera como algo confesional, en buena medida porque muchos de los escritos de autoras tenían esa estructura. Hablaban desde sí mismas, desde su cuerpo. Entonces, para mí, como mujer, que he leído desde que recuerdo, que he escuchado las historias de mi madre, que fueron las primeras narraciones orales en mi vida, y que las leí como literatura, porque mi madre tendía a contar cosas terroríficas y truculentas, y hasta cierto punto me decepcionó un poco la realidad cuando vi que no lo era tanto, ¿no? Porque ya había ahí un elemento interesante en esa forma de narrar y en esa forma de hablar de los otros. Siempre que se habla de literatura se menciona la narrativa, la ficción, a lo mejor los sueños. No se habla del chisme, que es tan importante, el chisme, y la primera persona. Entonces, ahí va mi argumento en el que me voy a aventurar. Creo que nosotras leímos esta tercera persona, omnisciente primero y luego a lo Flaubert, que se metía a todos lados, y alguno que otro, otra estructura narrativa, como si fuera el mundo. Eso era el mundo. Y ahora, con las novelas y los cuentos, la narrativa reciente de mujeres, que en efecto, como dices, Mauricio, es mucha y muy buena, muy poderosa, porque se ha visibilizado. Y claro que hay más, también porque hay más. Todavía es vista como literatura escrita por mujeres, ¿verdad? Entonces, si está escrita en primera, o si la autora es una mujer, pues entra en ese anaquel, no es el mundo. Todavía nuestros congéneres masculinos no han hecho ese salto que nosotras hicimos desde que éramos chicas y que fue tan natural, ese salto travestista, ¿verdad? De pensar que yo soy Gregor Samsa, que yo soy el Quijote, yo no era el Don San Lorenzo, o sea, que eso era el mundo. Igualmente ahora creo que empezará esta etapa tan emocionante para mí, tan interesante y original, de ver estas narrativas como el mundo también. Sí. Muy interesante. Se me atraviesa algo que no tiene que ver con la escritura de mujeres, pero con la primera persona y con esto que hablábamos de
de las posibilidades expresivas narrando, ¿no? Narrando. Yo creo que, sobre todo, que el ensayo no narra, que la crónica no narra, no son todos artes narrativas. Me pregunto, porque hay una novela que creo que ya le hemos comentado, Rosa, porque es fascinante y la acabo de comentar con los estudiantes de un curso que doy, que se llama Otra vida por vivir, de Theodor Kalafatides. Y es cómo no encuentra de qué escribir a cierta edad, a los 75 años, y cómo regresar a Grecia, vive en Suecia, ha adoptado, el sueco es su idioma literario, es como se ha vuelto escritor, y cómo regresar a Grecia le da la lengua con la cual no escribir de nada, o sea, poder escribir de que no sabe de qué escribir. Ay, bueno, a mí me parece ese texto, que no sé cómo llamarlo, ahorita que tú hablas de memoir, de ensayo, de diario, pero sí es absolutamente desnudo, o sea, es él, no pretende no ser él, pero pretende narrar esa búsqueda desde la sequía literaria a encontrar el origen y cómo un idioma permite una forma de escribir distinta. Así cuando decíamos que el cuento y la novela pueden producir una forma de expresarte distinta, bueno, él descubre que el griego es mucho más para la entraña y el sueco le permite escribir los thrillers policíacos que ha escrito. Entonces, a mí me parece una novela que tiene que ver con el paso de la vida, la escritura, el que nunca está todo dado, o sea, es el camino incierto, ¿no? Es más, te sientas a escribir una novela, no sabes si vas a sostener el interés y si la novela también te va a devolver a ti la sensación de que está cuajando un mundo de ficción, aunque incierto, suficientemente poderoso para sentarte en la incertidumbre 1 año, 2 años, 3 años y a ver si te lo publican, ¿no? A pesar de que publiquen más novela que cuento. Aunque yo creo que un libro de cuentos toma el mismo tiempo que la novela. El problema es que los cuentos ya no salen en suplementos, ya no se leen en estos pequeños espacios que formaban lectores de cuentos, que bueno, eso ya todos lo sabemos. Pero estábamos en la escritura de mujeres, ¿verdad, Rosa? A eso habíamos... No, me encanta que vayamos, igual que la novela, ya no sé ni de qué estoy hablando. Y en cualquier otro género literario, hacia donde la palabra nos lleve. Para mí escribir es el acto de enfrentar que una palabra empuja a otra, y esa a otra, y esa a otra. Yo no me planteo si lo que voy a escribir es un cuento o una novela, porque no me sale, no me funcionaría. Es verdad lo que tú dices, Mónica, de que somos mucho más rigurosos con el cuento, en el sentido de que no le debe sobrar nada. Ahí sí. Y es raro, nos costaría trabajo poner ejemplos de cuentos y grandes cuentistas a los que dijéramos, sí, pero les sobran 20 páginas. En cambio, no sucede eso con la novela. Sí es cierto que hay un engolosinamiento en el acto de narrar, de saber que vas a transitarla por años, muchas veces, y que luego va a costar mucho trabajo constreñir. También es cierto que los cuentos dan mejores películas cuando se adaptan que las novelas. Es curioso. No importa cuán larga sea la película, digamos, son excepcionales los casos como El gato pardo, ¿no? De Lampedusa y la gran película de Visconti, pero normalmente son relatos en los que se basan para hacer películas, ¿no? Y las novelas tienen ahora que ser subdivididas en pequeños relatos, tomar esos personajes que son los parientes de los que hablaba Daniel Sada, Mónica, para adaptarlos a las series. Sí, entonces los lectores también están, claro, pidiendo otro tipo de lectura, porque las series los están educando en esa otra forma de narrar. Por ejemplo, a mí me ha gustado muchísimo, y hablo de esto porque a mí me parece que es literatura, ¿eh? Yo entiendo la literatura en un sentido muy amplio. Incluso mis autores, entre mis autores puede estar Proust, pero también Stephen King. Bueno, hablo de una serie que yo recomiendo de inmediato a quienes nos estén escuchando, que se llama El Loto Blanco, White Lotus, que es una lección literaria, es una novela, solo que los episodios están divididos, subrayando lo que le sucede con mayor importancia a este personaje o a este otro, sin importar la línea, igual que en una novela,
que tiene que atravesar del principio al final, porque eso sí, en una novela algo que ocurre, aunque querramos pensar que es más suelta que un cuento, es que queremos saber qué le pasó al personaje, ¿eh? De mínimo que se murió, pero nada de que de pronto ya no supimos, como en la vida real de tantos no sabemos qué sucedió. En la novela tenemos que saber exactamente qué le pasó al personaje, de principio a fin. En el cuento no, porque es la situación lo que se está privilegiando, no necesariamente. Se puede perder el foco. Pero bueno, en fin, yo creo que estas series nos están educando también como lectores a reformar, transformar, convertir en algo más la novela, sin que yo diga que las series son mejores, y jamás se me ocurriría decir, como a muchos se les ocurre decir, que los videojuegos y las series y todo esto son lo mismo que una novela. Claro No. que no, por supuesto que no. Fíjate, ahí yo abro, digo, me abriste una, me abriste una esclusa, ¿no? Yo soy un gran adicto a las series, así me considero, ¿no? Pero para mí el tránsito entre estar leyendo un buen libro a pasar a una buena serie es muy, claro, paso de una cosa visual, de una experiencia visual a otra experiencia visual, ¿no? Uno está leyendo y está viendo. Y ahora que mencionabas esto, ahora se me ocurrió esta de White Lotus, que todavía no he visto, pero la tengo ya anotada. Hay una serie un poquito perdida en Netflix que apareció este año que se llama Clickbait. Es Rashomon en la actualidad. Es decir, obviamente no ocurre, o sea, ocurren una serie de actos muy violentos, pero lo muy interesante de la serie, que está además súper bien construida, es que cada episodio es el punto de vista de un personaje. Entonces se va construyendo una especie de visión poliédrica de un mismo evento a través de distintos personajes, ¿no? Y cada episodio es la hermana, el policía, el novio, el no sé qué, ¿no? Entonces vas a volver a ver en cada episodio un mismo evento o una misma escena, pero desde otra perspectiva. Me pareció, pero dije, esto solo se puede gracias a la literatura. O sea, esto no lo inventó la televisión. Este tipo de narraciones poliédricas de distintos puntos, un mismo evento de distintos puntos de vista, no lo inventó la televisión, lo inventó la literatura hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, también es interesante ver cómo las nuevas narrativas visuales o audiovisuales están abrevando muchísimo y cada vez más de la literatura, de contenidos literarios y de estrategias literarias que ya estaban ahí. Claro, pues las nuevas generaciones que nacieron viendo estas series, jugando videojuegos con el celular en la mano, etcétera, pues piensan que están descubriendo América, ¿no? Y cuando ya uno dice, espérame, yo de repente hablo con mi hija que también me sigue ahí el paso con la adicción a las series y a las películas, digo, no, espérate, pues esto viene de acá, o esto, fíjate, esta novela, o este cuento, ¿no? Quiero volver también al tema que me parece muy interesante y he dado varios cursos al respecto de las si les parece bien, de las adaptaciones de novelas y de cuentos al cine, ya que lo pusieron sobre la mesa, que me parece también un tema fundamental. ¿Qué se gana, qué se pierde, no? Y mencionabas tú, Mónica, pues también a otro de mis autores, a uno de mis cuentistas de cabeceras, que es Raymond Carver. Yo en los talleres de cuento que doy, indefectiblemente llevo 3 rosas amarillas, pero siempre es como así, de cajón. Ya me deben alucinar los alumnos porque siempre, otra vez 3 rosas amarillas, ¿no? Pues sí, pero vean y aprendan, ¿no? Porque a lo mejor no lo leerían. Dime. No, hay textos que no lees si alguien no te los acerca. Sí. Bueno, pues... es importante, que hay que empezar, claro que hay que empezar por conocer a los clásicos, para poder llegar a comprender qué abreva de dónde y por qué estamos viviendo en una época de hibridación. Necesitamos partir del origen. Yo siempre voy a defender eso, ¿no? Ir al cuento clásico, ir a las grandes novelas, porque si no después, claro, los más jóvenes están escribiendo sobre un gran personaje que fue escrito hace mucho y de manera mejor. Entonces hay que conocerlos, hay que ver cuáles son esos arquetipos, cuáles son esos tipos, no tenerle miedo, yo pienso, a ninguno de los géneros, no tener miedo, por ejemplo, a la novela de folletín, ¿no? No tener miedo al melodrama, a estos personajes secundarios. Mira que si nos quedamos pensando, Madame Bovary, salvo Emma y Charles, si tú quieres, tienen una serie de personajes que son estereotípicos, absolutamente estereotipo.
de la novela del siglo XIX. Desde el ciego, el niño Justin que está enamorado de Emma, Leurés, ¿verdad? Este avaro, prestamista. Bueno, ahí los estás viendo a todos con sus estereotipos en las demás novelas. Entonces, sí creo que hay que conocerlos y después ver cómo son adaptados al cine, porque el cine y las series, al trabajar con acción y con imagen, tienden más al estereotipo. La literatura no. Y la literatura además se da largos espacios para la reflexión, para la introspección, para parcelas narrativas que no podrían pasar al lenguaje cinematográfico. Por eso digo que no, que son insustituibles, ¿no? Que una cosa no quita la otra, no podemos renunciar a la literatura de ninguna de las maneras. Pero bueno, tú hablas de qué películas que se pierde, qué películas basadas en libros. Yo acabo de mencionar una que es de mis favoritas. Mira, no voy a poder dar muchos ejemplos de las que me parece que tienen 10 de calificación en literatura y 10 en cine, ¿no? Sí creo que va a haber cosas que se pierden. Desde luego, El gato pardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Yo invito a quienes nos estén oyendo a que la lean cuanto antes. Les va a fascinar, lo van a amar, porque además el motu, el lema de esa novela, que es que todo cambie para que todo permanezca, sigue siendo tan actual, en términos políticos, en términos sociológicos, hasta en usos amorosos, ¿no? Pero la película de Visconti, hombre, y además con Claudia Cardinale, ¿verdad? Sí, con esos actores, el más guapo hombre del cine sobre la tierra, sí, Tancredi, bueno, y esas escenografías que tiene tan fastuosas, impresionantes. Ahora, ¿qué se pierde? Se pierde que nosotros siempre nos imaginamos al personaje protagónico de una manera distinta. Yo no he visto una sola película sobre Ana Karenina que para mí dibuje la Ana Karenina que yo tengo en mi mente. Ninguna le llega, ni tampoco Emma Bovary. Es de otro modo en mi mente, ¿no? Y ocurre también algo muy extraño. La película, claro que se va dirigiendo rápidamente al final y lo va subrayando a través de motivación todo el tiempo. En la novela no es tan claro si es la primera vez que lo lees, pero aunque no sea la primera vez que lo lees, fíjense, yo tengo esta debilidad por Madame Bovary, ¿no? Y por leer todo lo que se ha escrito sobre Flaubert, todo, desde El oro de Flaubert, La orgía perpetua, cuanta cosa se publique sobre él, yo la voy a leer y aprendo mucho. Bueno, cada vez que llego al final de esa novela, pienso siempre, no lo hagas. Antes de que ella vaya a tomar los polvos de arsénico, no lo hagas, ¿no? Y yo sé que, y claro, lo hace, por supuesto, pero yo pienso que esto ocurre en una buena medida porque la literatura también la adaptamos al momento que estamos viviendo. En el cine casi todo está dado, no hay forma de que este proceso se dé. O sea, Emma Bovary es imposible en esta época. Se hubiera divorciado de Charles, hubiera conocido a Mazamat. Ana Karenina no se hubiera tenido que aventar a las vías del tren. Hay otras posibilidades para ellas, ¿no? Sí. Bueno, ya me estoy extendiendo mucho. No, pero me parece fascinante. Digo, hago un apunte, por ejemplo, como Mónica mencionó a Raymond Carver, hay una película que no sé si hayan visto, seguramente sí, que se llama Shortcuts. Sí. Bueno, a mí me parece, de Robert Altman, ¿no? Que era, bueno, un maestro para armar estos grandes mosaicos humanos, ¿no? De 10, 15, 20, 25 personajes muy, muy decimonónico. Es un cineasta muy decimonónico en el siglo XX. Pero Shortcuts me parece de verdad un ejemplo que no he encontrado en ninguno, o sea, he buscado como ejemplos para dar en el curso que suelo dar sobre adaptaciones de cine, de literatura, perdón, a cine, y no me he topado con un ejemplo tan contundente de cómo se puede armar un tejido novelístico en la pantalla a partir de una serie de cuentos. Eso, claro. Es una cosa verdaderamente impresionante y es un ejemplo que, de verdad, si ustedes o alguien sabe de otro ejemplo así, por favor comuníquemelo porque me he quebrado la cabeza buscando algo, o sea, una manera tan impresionante de comprender primero la obra de un autor, de un escritor, y de poder después transmitirla a la pantalla, ¿no? Es lo que hizo Robert Altman en esa película es realmente impresionante. Y luego, si uno se va a los cuentos de Raymond Carver,
que no están ligados y empieza a ver el entramado, los hilos tan sutiles que empezó a tejer Altman, entre los cuentos, dice, no puede ser, o sea, es una obra maestra como los cuentos de Carver, o sea, yo lo pondría a la par. O sea, es de las pocas películas que sí puedo poner como tú dices, Rosa, 10 y 10, pero te quité la palabra, Mónica. No. Digo, es que además me surgen ideas según vayan diciendo uno u otro. Por ejemplo, pensé que a veces por ejemplo, Carver está en esta película de Birdman, de Iñárritu, está la referencia a un cuento de Carver que están escenificando, pero esto no es una adaptación, estoy viendo estos guiños, estas alusiones. No sé si han visto, pero está en Netflix una película reciente donde sale, este personaje, ahorita espero que me venga el nombre, y la magnífica actriz que es Helen Mirren, se llama Nuestra Última Aventura. Son dos viejos, una pareja, y van en el camper. Y cómo empieza a entrar el cuento, o el cuento, como le queramos llamar, Los Muertos de Joyce. Sí, en esa última parte de los celos insensatos, porque no puedes ya sentir celos por un muerto. O sea, más bien, la altura de alguien que muere de amor o murió por amor, no la puedes alcanzar. Entonces es la impotencia. ¿Y cómo está en esa película hecha la alusión, porque él es un profesor de literatura, cómo está hecha la alusión en su demencia, porque empieza a enloquecer, a los muertos de Joyce? Bueno, a mí me parece como un regalo, como un refresco, si es que alguien ha leído Los Muertos de Joyce, y obviamente quien escribe el guión lo ha leído y tiene pasión por ese texto. Pero hablando de adaptaciones, a mí me gustan mucho dos. El Gran Gatsby, la de Coppola, que todavía oímos la voz de Nick Adams, o sea, está esa voz o sea, está el que narra la historia. Que es la forma de esa novela, como decidió Fitzgerald que se armara, y es como, a mí esa novela sí me pareció que se ajustaba a la lectura que yo había hecho, igual que Expiación de Ian McEwan. Maravillosa. ¿No? A mí me pareció que esa tanto me gustó la novela como me gustó la película, y El último lector de Bernard Schlink, llevada al cine. Con Kate Winslet, ¿no? Con Kate Winslet, o sea, sí. Es también una joya de las novelas que me han gustado, películas que me han gustado. Creo que es un reto enorme porque tienen que estar a la altura, como dice Rosa, de lo que has imaginado, y no puede ser con novelas donde el lenguaje y por ejemplo, García Márquez no creo que pueda llevar al cine nunca, porque es el lenguaje lo que importa en su novela, no solo las anécdotas, es la textura de la prosa, ¿no? Sí, su mejor es Crónica de una muerte anunciada, sin duda. Extraordinario, sí. Pero aún así no le hace justicia. Ya se nos acabó el tiempo. ¿A poco ya se acabó el tiempo? Pues llevamos un poquito más de una hora y hay algunas preguntas de quienes están aquí. Déjenme decir una en defensa de un superautor de mi corazón. Sí. Que siempre sacan de los cursos de literatura y que yo voy a hacer que lo metan. Y que además ustedes lean ese libro que se llama On Writing, mientras escribo, que es Stephen King. Buenísimo. Misery es una extraordinarísima novela que además empieza con la presentación de personaje a partir de un diálogo. Bueno, el personaje está alucinando, así que primero son gruñidos, después ve que se acerca una cara que le da asco, que le va a dar respiración de boca a boca. O sea, una escena muy grotesca de estos dos, y termina esa escena preguntándole ella, ¿ya sabe quién soy? Y le dice él, que ya está volviendo en sí, ya sé, eres mi fan número uno, eres mi fan número uno. Bueno, Misery con Kathy Bates es una gloria también. Sí. Okay. Oigan, antes de leer algunas de las preguntas, me gustaría hacer también ahí algún apunte y un planteamiento para ver si lo pueden contestar. ¿Qué está pasando con la estructura mental de la literatura moderna o contemporánea? Hay un cambio en el lenguaje, en donde ahora lo importante es más el contenido que lo estético, o está habiendo una, digamos, prevalencia de la crítica a la realidad. Esto lo hemos estado como revisando un poco en algunos talleres, ¿no?, sobre literatura contemporánea, y ha sido como una pregunta que ha sido como recurrente.
y nos gustaría un poco ahí su opinión antes de leer las preguntas rápidamente de quienes amablemente nos están escribiendo en el chat. Yo creo que sí hay un diálogo con la realidad mucho más claro y digamos, evidente en la literatura que se está escribiendo ahora. Y no solo en la literatura, los documentales, o sea, hay pocos documentales que tengan que ver con otras cosas sutiles, otro tipo de lenguaje, más quizás el arte, quizás algo de la condición humana, sino siempre es un diálogo con la realidad y con la parte más sórdida de la realidad, ¿no? La sordidez de la problemática social nubla toda posibilidad a veces de luz. Yo es como veo que se está trabajando. De todos modos, creo que hay una estética de la violencia en la manera en la manera de contar los tiempos violentos en los que vivimos. Hay una búsqueda estética, pero la realidad tiene un componente, digo, esto de basado en hechos reales parece ser casi como una condición de lo que se está escribiendo ahora, me parece. Ya. En nuestro Bueno, país quizás más claramente. Coincido con Mónica, pero quiero también añadir, porque me parece que hay un prejuicio sobre la forma literaria, que es herencia de la poesía. Este país en la primera mitad del siglo XX, pero no solo este país, digamos la literatura en habla hispana, consideraba que la poesía era el más alto de los géneros, lo más grande a lo que se podía aspirar y que además era para elegidos, solo para ciertos grupos. Mucho más cuando se terminó con la poesía rimada, que eso todavía llegaba a las familias y al aprendizaje y al uso de la memoria. Con el verso blanco ya era casi inaccesible, ¿no? Pensar que la narrativa, que no tiene estos giros, que no aspira a una búsqueda de ese tipo con grandes figuras retóricas, no está concentrada en la forma, es un prejuicio. Yo pienso que una buena novela, un buen cuento, una buena crónica, cuando son magistrales, lo son porque la forma va acorde con aquello que se está narrando. Lo que se narra es lo que te está pidiendo qué forma tiene que tener. Y lo más difícil que existe en literatura, y pues lo sabemos nosotros tres que escribimos, y seguro muchos de ustedes también, es hacer que algo parezca fácil. Eso es lo más difícil que hay. Cuando los personajes respiran, cuando algo está vivo, cuando la voz te está hablando a ti, cuando sientes que lo que te está diciendo es lo que tú mismo sabías y has pensado, es que se consiguió la forma adecuada para contar eso. Ese es el vehículo. Entonces no hay que confundir, creo yo, las modas estéticas, y además nosotros todavía nos tocó toda la colita del Nouveau Roman, por supuesto, ¿verdad? Y nos tocó todo ese tipo de estética estudiado en las universidades, que nos hizo creer que realmente eso era lo máximo a lo que se podía aspirar. No es así. Cada obra te pide su forma adecuada. Una última, antes de pasar a las preguntas, rapidísima, Sí. que tiene que ver con relato y con novela. ¿Quién va a escribir la novela de la pandemia? Creo que van a ser relatos encabalgados, necesariamente, que va a ser una novela que va a tener esta hibridación, que va a tener esta suma de historias, más la reflexión de lo que nos está pasando. Es un enorme relato extraordinario, porque nos está ocurriendo en todo el mundo en tiempo real, lo mismo, pero que va a tener que estar formado de estos distintos relatos, creo yo. Fíjate, Juan Carlos, preguntaban, digo, y para esta pregunta que hiciste, que me parece importante, y también pensando en si la novela se ha vuelto, ya sabemos que célebremente Stendhal dijo que la novela es un espejo que se pasea por un camino, ¿no? Entonces, con todo lo que eso conlleva de estar reflejando todas las vicisitudes que pasan por ese camino. Y yo me acabo de topar con una novela que para mí, de verdad, es de esos libros que te parten, es como un parteaguas en tu vida, ¿no? Y la recomiendo a quien nos esté, bueno, obviamente a Mónica, a Rosa, si no la han leído, se llama El Buen Doctor, The Good Doctor. Hay muchos, la verdad es que el título es bastante malón, porque además hay titipuchal de textos y de películas y una serie ahora en HBO que se llama The Good Doctor, que nada tiene que ver, pero es de un autor sudafricano que yo lo conocí porque acaba de ganar el premio Booker de 2021 hace un mes, unas semanas, y es uno de los poquísimos premios a los que sí les presto atención,
O sea que sí sigo porque de verdad que no me ha fallado. Bueno, el autor es un sudafricano que se llama Damon Galgut. Hay que leerlo, según yo, en inglés, porque ahí está lo que tú decías, Rosa, la conjunción perfecta para mí de fondo y forma para narrar una historia con un contexto político muy fuerte y un contexto sociopolítico muy duro, que es el post-apartheid. Yo no había leído una novela sobre el post-apartheid tan buena, en el sentido de decir, a ver, pues sí, se terminó el apartheid, pero Sudáfrica no cambió. Claro. Solo lo que decías del gato pardo, tal cual, o sea, cambiamos para seguir igual, solo con otros disfraces, ¿no? Y es una novela de verdad estremecedora, es devastadora, es brutal. Terminas obviamente untado como mantequilla al piso, pero dices, qué maravilla que todavía haya escritores. Es un escritor de 1960, nacido en el 63, o sea, de nuestra generación, y que se cuestione todavía estos dilemas morales de el idealismo, cuáles son los límites del idealismo, hasta dónde hay que ser idealista para llevar a un buen fin, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de eso? Obviamente termina, no les voy a hacer spoilers, pero termina en una cosa, en una casi como de tragedia griega, que realmente es una cosa de verdad estremecedora con la que yo no me había topado, o sea, una intensidad novelística con la que no me había topado hacía mucho tiempo. Ay, qué padre. En lengua inglesa. Bueno, ahí lo dejo sobre la mesa. Muy bien. Okay. Pues leeré ahí algunas de las preguntas. La primera dice si consideran, voy a leer dos y si quieren contestamos esas y luego dos más para avanzar. Preguntan si consideran que el acercamiento con la literatura y la escritura es más fácil a través del cuento, esa es una. Y la siguiente es, ¿cómo se rompe la barrera del tabú de que los cuentos siempre son de tipo cuento de hadas? Y si la novela entonces podría ser un siguiente paso para salirse del cuento hacia este otro género. Dejo esas dos preguntas y ahorita leo las que siguen. Bueno, a ver, me arranco. Sí. Siendo el cuento más difícil de escribir, por lo que antes apunté, por la perfección que requiere, porque es íntegro, sin embargo, sí considero que el acercamiento primero a su lectura es más fácil, simplemente por cuestiones de tiempo, porque de niños queremos saber cómo acaba la historia. Y porque además estamos acostumbrados a que lo que primero nos leyeron fueron cuentos. A lo mejor algunos tuvimos la suerte de que nos dijeran rimas infantiles, nos acercaran a la poesía, todo esto. Pero normalmente son cuentos, y son cuentos que se leen más de una vez. De niños nos gusta que nos vuelvan a leer Petrochinella, le estamos escarbando y escarbando hasta que esa estructura queda dentro de nosotros. Sí creo que el primer acercamiento debe ser a los cuentos y que el siguiente paso es la novela y que implica un nivel de concentración mayor. Ya sé que no la vamos a leer de una sentada, pero sí que es un mundo que nos obliga a estar en él y regresar y regresar. Si abandonamos la novela, tanto al escribir como al leerla, más de un par de días, se acabó la magia, ¿eh? Eso es un ejercicio de constancia, hay una disciplina distinta. Bueno, Mónica. Yo creo que el cuento, perdón, para ser rápida, el cuento nos permite saber que no solo se trata de contar, de aventar historias y anécdotas, sino de trabajar la prosa, de elegir las palabras, de un trabajo muy fino con el lenguaje que no sale de golpe, pero si de golpe queremos escribir una novela de 200 páginas con una prosa atropellada, hagámoslo primero, tengan un cuento respetable y entonces propónganse un trabajo de mayor aliento, ¿no? Muy bien, leeré las otras dos para que vayamos ya cerrando por las agendas que traen tanto Mónica como Rosa, propio Mauricio. La siguiente dice, mencionaron el chisme, me gustaría saber cómo funciona o cómo perciben los escritores o escritoras ese pegamento social para la construcción de personajes. Esa es una. Y la otra es, ¿qué opinan sobre las novelas detonadas por elementos no textuales? Es decir, imágenes, juegos tipográficos, como ocurre con Casa de Hojas de Mark Danielewski o la misma de Los que hablan del mismo Mauricio Montiel. Ahí están. Si quieren, pueden, para ahorrarnos tiempo, contestar una cada quien o igual y amalgamar ambas. Ahí tanto Rosa como Mónica. ¿Quién quiere empezar? Yo cuento la del chisme porque mencioné el chisme.
y porque mi primera novela, La corte de los ilusos, pues es un chisme. Es una sátira que parte de una chismosa que se mete en palacio, que es la costurera, ¿no? Y que entonces va a contar, con toda la impertinencia que la caracteriza, pues toda esa historia que tiene que ver con lo aspiracional, con fundar un imperio, a imagen y semejanza de aquel del que nos independizábamos. El chisme es otro elemento que yo incluiría y que les digo que me extraña que no lo hayan incluido cuando se habla de qué otras cosas deberíamos considerar cuando hablamos de ficción y se mete el sueño, se mete la música, nunca el chisme, quizá porque nos es más connatural a las mujeres, aunque también ahí estoy cayendo en un estereotipo, porque los hombres son bien chismosos. Chismear es hablar de otros, es exagerar, es parodiar, es hacer una ironía, es hacer también casi un estudio de personaje, es hablar de una situación, es casi un protocuento, un chisme, ¿no? A diferencia de un chiste que sí tiene que tener necesariamente ese gag, tiene que tener ese final cómico, el chisme no necesariamente, puede ser truculento y maledicente, pero yo considero que es algo que hay que practicar para poder escribir. Y además del chisme está el rumor. El rumor me parece que sí es un elemento de la literatura. Esto que va siendo el conocimiento popular, que se va distorsionando, que va produciendo posibilidades incluso catastróficas, ¿no? El rumor que tiene su propio vértigo y qué es lo que los otros dicen de alguien, ¿no? O la verdad que se da por verdad y en realidad es una idea que va... Es teléfono descompuesto, digamos, en palabras muy elementales, ¿no? Ya. Yo, es que yo no he leído ni tu novela Los que hablan, Mauricio, ni Casa de Hojas, no puedo hablar de eso, pero yo lo que podría decir en favor de la pregunta es que a mí me parece que cualquier elemento que permita construir un mundo ficcional, un mundo de palabras que perturbe, que cicatrice, que deje huella, que no te sea indiferente, que te recoloque en, no sé, a diferentes niveles y que te produzca una emoción, como ahorita cuando Mauricio hablaba de esta novela que acaba de leer del Buen Doctor. Eso es lo que vale la pena lograr cuando se escribe. Que cada quien tome un riesgo, se atreva a algo distinto. Yo creo que ese es el espíritu de la escritura. También el riesgo, la búsqueda. Digamos que el arte es la búsqueda. Y la búsqueda implica el tropiezo, porque yo no creo que haya equívocos. Entonces, a mí me parece que si el juego que se propone el autor logra algo, está bien. Si es el juego por el juego, a lo mejor si la intención era querer juego por el juego, también está bien, ¿no? Muchas gracias. Leeré la última para no dejarla en el Oye, tintero. ¿no podemos dejar que Mauricio diga algo? Sí, Sí, por favor. No, sí, Que porque nos hay ilumine. Ustedes son referencias. No, pero ustedes son las que importan. Pero realmente tú yo estoy... esta novela y te encanta todo lo que es oscuro, truculento, y aparte tienes una forma de analizar desde el juego del calamar hasta lo que se nos ocurra, desmontas el mecanismo y sabes de qué está hecho lo oscuro. No, bueno, pues te agradezco el comentario, Rosa. Digo, yo me quedé pensando hace rato que hablábamos cuando empezamos a conversar sobre la hibridación de géneros, y por ahí va mi aportación, que para mí como lector, y lo que me abrió a mí, sí puedo decir, así como les decía que fue un parteaguas este autor sudafricano Damon Galwood con El Buen Doctor para algo que yo traía, esas cosas que hace la literatura, ¿no? La buena literatura, que nos de repente como que sabíamos que traíamos algo, pero no sabíamos cómo ordenarlo, cómo verbalizarlo, y dices, aquí está, claro, era esto el dilema que yo quería o que yo traía aquí hecho nudo, ¿no? Entonces, para mí, un autor que sí puedo decir que fue un parteaguas radical en mi experiencia como lector y como escritor es el alemán W.G. Sebald. Para mí, ese fue, para mí hay un antes y un después de leer a Sebald, ¿no? Y recuerdo perfectamente el impacto que me causó encontrarme con estos artefactos, que ya no son solo libros, son artefactos armados de imágenes, de, ¿cómo se dice?, billetes de tren, como esta especie de gabinete de curiosidades llevado a un libro, ¿no? Y dije, wow, se puede hacer esto en un libro. Yo no había leído algo así, ¿no?
Había leído, por supuesto, a Perec, había leído Lulipó y los experimentos de, por ejemplo, de Italo Calvino con Si una noche de invierno un viajero, que también obviamente me fascinan. Pero esto sí me parece que es algo completamente novedoso que no se había hecho. O sea, Sebald pegó con el pico de su literatura en una beta que no se había pegado. Y ahí empezó. Por desgracia, duró poco, ¿no? O sea, solo pudo publicar 4 libros en vida, se murió, como se mató en un accidente automovilístico bastante ridículo. Yo me pregunto qué estaría haciendo ahora Sebald, ¿no? O sea, ya habiendo hecho estas 4 grandes libros, los emigrados, Vértigo, Austerlitz y Los Anillos de Saturno, que digo, si los que nos escuchan no han leído a Sebald, por favor, acérquense. Es un autor complejo, es un autor exigente, no es una lectura para llevarse a la playa, a tenderse en una hamaca al mar, no, les va a mover muchas cosas, como creo que me movió, pero eso fue cuando me di cuenta que se podían incluir otros elementos externos, extraliterarios, como esto, fotografías, recortes de periódico, y todo trenzado en este tejido falsamente autobiográfico. Que eso también puso a tambalear como el edificio de lo que consideramos como el género autobiográfico y biográfico. Sebald fue el que dijo, a ver, déjenme sacudirles un poquito esto para que vean que sí se puede tambalear, ¿no? Y por ahí me quedaría yo. Muy bien. Sí, era importante por alusiones esa acotación tuya, mi querido Mau. Y leeré la última de Diego Salomón. Dice, ahora que nos encontramos en una hibridación de los géneros literarios, la pregunta es, ¿la intencionalidad del autor es la que define la obra a pesar de que tenga elementos de distintos lados? ¿O los lectores en su análisis e interpretación la catalogan? He ahí la pregunta. Yo creo que toda novela es siempre un diálogo. Entonces, ni unos ni otros definen. Es decir, la intención del autor, siempre el lector rebasa la intención del autor. Siempre el lector encuentra más elementos de lo que intentaba el autor, ¿no? No sé si les ha pasado, pero de repente hay descubrimientos o hay una afirmación de la intención a través de la respuesta del lector, si uno tiene la oportunidad de leer alguna reseña crítica o algún comentario. Pero no creo que los lectores cataloguen, o sea, yo creo que los lectores siempre quieren, no me refiero a la crítica, sino el lector común siempre quisiera pensar que en todo lo que ha leído hay intención, y no todo es intención cuando se escribe, ¿no? Hay hallazgos que ocurren más allá de la intención del autor, me parece. Yo creo que ni una cosa ni otra. Yo creo que se podrían sentar a platicar y podría llegarse a algún tipo de ambiguo acuerdo, porque la literatura es eso, es un caldo ambiguo, ¿no? Permanente. Rosa, y además depende de la época en la que se escribe, cómo va a ser interpretada una obra. Lo hemos visto a lo largo de la historia de la literatura, incluso obras que ni siquiera eran puestas en consideración y quedaron así durante 3 siglos, de pronto en el siglo XIX se revivieron, se volvieron clásicos, y viceversa. Claro que los lectores son los que van a mantener viva una obra, eso es absolutamente cierto. Pero, por ejemplo, Nelly Campobello, pues no era leída del mismo modo como se lee ahora, que se lee como una autora absolutamente contemporánea, ¿no? Que ha dejado atrás a los autores de la novela de la Revolución, que ahora son vistos como, pues, muy ortodoxos, ¿no? Junto a esta manera de escribir en forma de balazos. El lenguaje, igual que la literatura, son entes vivos. A nosotros en la academia, ahora hay un tema que ronda, ¿no? Y que nos hace emitir distintas opiniones. No todos estamos de acuerdo sobre el lenguaje incluyente. Algunos de plano dicen que no, que por ningún motivo, que no piensan volver a aprender y todo eso. Hasta incluso decir, bueno, filosóficamente esto abre un problema interesante. Sí es algo que hay que meditar y que abre también otros espacios para distintos géneros literarios que los propios lectores están pidiendo, abriendo, y los autores están intentando. Por ejemplo, las personas no binarias, yo tengo varios alumnos que escriben en
ciencia ficción, en el género de la ciencia ficción, porque es todo un reto escribir una realidad de género no binario. Todo esto lo que hace es abonar a nuevas formas de decir, de experimentar, de pensar, creo yo. Muy bien. Oigan, pues entendemos que tienen agendas todavía por cumplir, tanto Mónica como Rosa, el propio Mauricio, y les agradecemos muchísimo por haber acompañado esta sesión, esta charla de este taller de literatura con perspectiva de género que tenemos en el marco de nuestro programa Cultura a la Talla. Así que les agradecemos infinitamente el esfuerzo que han hecho para estar acá con nosotros y hacer que las agendas se alinearan un poco para estar acá. Gracias, Mau, por ayudarnos de verdad a coordinar todo. Creo que ha sido interesantísimo, nos va a dar para seguir bordando más, ¿no, Mau? En otras charlas y otros conversatorios seguramente. Y queremos de verdad agradecerles mucho también a las personas que han estado conectadas acá y a quienes seguramente estarán dejando más preguntas, más comentarios. Esperamos estarles dando respuesta más adelante. Y pues, sin más, me gustaría agradecer en nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo al Gobierno del Estado de México que hayan estado esta tarde aquí con nosotros, acompañándonos en esta charla con Mónica Lavín y Rosa Beltrán y Mauricio Montiel Figueiras para hablar justamente de la novela en el siglo XXI y de todos estos caminos que está tomando y estas rutas y estos derroteros que está siguiendo, no solamente este género, sino todas estas hibridaciones de las que hemos venido hoy charlando. Así que muchísimas gracias, muy buena noche, les dejamos un cordial saludo y nos vemos en la siguiente charla. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo agradezco Gracias. también a Mónica y a Rosa, queridísimas. Estamos en contacto. Les debo una comida. Claro que sí. Eso, ahí estoy en seguir contacto. hablando. Sí, para seguir hablando. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias. Bye. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.